Bueno, pues precisamente de este tema, de el aniversario que ya se está produciendo de esas sanciones petroleras a Rusia, de todos estos temas y de ese movimiento del petróleo, vamos a hablar en los próximos minutos con Diego Mateos, experto energético. Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Diego, hoy, como decía, Financial Times ha publicado esa información respecto a los peligros que tiene el recurrir a esa flota oscura de Vladimir Putin. Claro, ellos decían, habría problemas también con respecto a las aseguradoras. Esto significa, para que nos entendamos, que si, por ejemplo, llega un buque de estos de la flota oscura de Vladimir Putin a España para descargar petróleo aquí y ocurre cualquier cosa, ocurre un derrame, por ejemplo, quien tendría que hacer frente entonces al coste de ese derrame tendría que ser el Estado español y ninguna aseguradora, porque a pesar de que tiene aseguradora, esto no lo cubriría al ser petróleo sancionado. Pues sí, así es. El problema que tenemos es que esta flota fantasma, esta flota de buques rusos son buques que están ya fuera de su vida útil, ya han pasado tendrían que estar ya desguazados prácticamente, son buques muy viejos y son buques que no cumplen con la normativa, no pueden utilizar aseguradoras normales, como pueden ser las aseguradoras de Londres, sino que tienen que utilizar otro tipo de aseguradoras que las coberturas de esas aseguradoras son mínimas y no cumplirían con lo que es la normativa europea. Diego, ¿qué coste puede tener, por ejemplo, para el caso que ponía, ¿no?, el Estado español, el hecho de tener que hacer frente a, por ejemplo, un derrame petrolero en uno de estos buques y que no haga frente a ese coste ninguna aseguradora? Por saber de qué millones estamos hablando, de cuántos millones estamos hablando. Al final el daño sería tremendo, depende de dónde tengas el derrame, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un derrame, pues yo qué sé, en la bahía de Cádiz y que afecte a toda la bahía de Cádiz con el turismo que va asociado y demás, pero al final no solo son los daños directos de tener que limpiar toda la playa, toda la costa de ese derrame, sino son los daños indirectos que se produce a la actividad económica que va ligada a esa zona marítima, ¿no? Entonces, los daños pues pueden ser cientos y miles de euros, depende de la parte de la costa que se vea afectada, ¿no? Cuando pasó el Prestige en España, ya vimos que una de las técnicas que era introducir el Prestige dentro de las Rías Baixas y dejarlo acotado en las Rías Baixas, en una ría, y no que afectase a todo el litoral. Es decir, depende de a qué distancia te pille la costa, pues puede afectar más o menos al litoral, pero lógicamente el coste de esa limpieza iba a ser muy grande, y yo creo que incluso más grande el coste que iba a tener sobre la afección a la actividad asociada. ¿Crees que esta información puede hacer que ahora países que estaban recurriendo a esta flota oscura de Rusia dejen de hacerlo por el miedo a los costes que puedan tener que asumir? No, yo creo que esto era conocido y sospechado por todo el mundo. O sea, si vemos noticias de hace meses, cuando empezó la flota rusa, ya se hablaba de este tema, ¿no? Que las aseguradoras, lógicamente, las aseguradoras europeas no estaban asegurando estos barcos, y lo estaban haciendo aseguradoras de muy bajo prestigio, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los países que están comprándole a Rusia este petróleo utilizando esta flota oscura? ¿Son muchos, son pocos? Simplemente para que sepamos un poquito, nos hagamos una idea de hasta qué punto o cuál es la magnitud de este problema. O sea, el problema viene que los barcos vienen de Rusia. Lo que sabía era que lo que hacían era llegaban al sur de Grecia y ahí hacían una serie de trasvases de los barcos, y prácticamente son China e India. China, desde que comenzó el problema de Ucrania y las sanciones, ha incrementado un 25% sus compras de petróleo ruso, y la India, que prácticamente no compraba petróleo ruso, ahora tiene, pues creo que son 2 millones de barriles diarios lo que está comprándole a Rusia. O sea que son prácticamente esos dos países los que están saltándose las sanciones o utilizando esta flota fantasma, esas triquiñuelas y esos procedimientos que no son los procedimientos occidentales para poder comprar el petróleo. Occidente el que está comprando también, a pesar de las sanciones, este petróleo ruso, ¿o sí? ¿O hay alguna excepción seguro?
Perdona, no entiendo la pregunta. No, preguntaba que, como decías, que eran China e India los que estaban comprándole este petróleo a Rusia. Pregunto también si hay algún país de Occidente que también esté recurriendo a esta flota oscura de Rusia para comprar petróleo. Prácticamente son China e India. Lo que pasa es que Occidente luego puede comprar este petróleo que vaya a una refinería india y comprar ya la gasolina transformada a la India. Es decir, no en primera instancia comprando el petróleo, pero sí comprando ese petróleo ruso ya transformado para traerlo a Europa. Diego, ya llevamos aproximadamente, año y pico, ¿no?, desde que entraron en vigor todas las sanciones contra Rusia en términos petroleros. Y quiero preguntarte también, con el beneficio, ¿no?, del que el tiempo haya pasado, ¿hasta qué punto han funcionado esas sanciones del embargo petrolero por mar, del tope de precios? ¿Ha funcionado? ¿Ha conseguido que los ingresos de Rusia los ingresos petroleros, bajen o no? No. Prácticamente lo que se estima es que el 90% del petróleo que ha vendido Rusia lo ha vendido por encima del tope que tenía de la sanción, ¿no? Entonces, realmente no está funcionando. Para eso han creado esta flotilla, para eso están reduciendo esas triquiñuelas de, lo vendo a estos países como la India, China, donde las sanciones no tienen jurisdicción, por así decirlo, y luego lo transformo y lo traigo a Europa ya transformado. Entonces, por lo que está viendo, no están funcionando. O sea, y luego tienes también formas de eludirlas, ¿no? Porque al final una cosa es lo que valga el flete y luego lo que tú puedas inflar el flete. Es decir, los fletes tienen unos costes asociados, con lo cual, oye, yo puedo decir que el petróleo vale 59 o vale 60 y los costes asociados a ese transporte los incremento de manera artificial para poder bajar el precio del flete. Es decir, tiene sus triquiñuelas y Rusia se está aprovechando de eso y de países como puede ser la China y la India, en las que no tiene ningún problema para comerciar con su petróleo. Hablando del crudo, Diego, te quiero preguntar también por el movimiento que hemos visto en los últimos días, ¿no?, del petróleo. De hecho, hoy leía que era el movimiento al alza más elevado que se veía desde 2022, que ya es decir, que ese año ya sabemos que tuvimos el crudo por encima de los $100 el barril. ¿Qué te parece este movimiento? Porque el movimiento puede explicarse un poco por esos ataques a las refinerías rusas, por el informe de la Agencia Internacional de la Energía, pero ¿hasta dónde puede llegar? Porque aún así sigue estando en ese rango lateral entre los 80 y los 85 más o menos, 80-90 digamos, para ampliarlo un poco, sí. Pero parece que no se mueve, ¿no?, de ahí. No se mueve porque, o sea, pese a que anuncian que va a haber un incremento de la demanda en el 2024 y puede haber algún déficit, lo que vemos luego es que por ejemplo, las reducciones de producción que está haciendo la OPEP+, luego vemos que no se cumplen. Es decir, al final el mercado prácticamente se autorregula y acabamos pagando entre 80 y 90 el crudo. Pero yo creo además que si viene una crisis, como dicen, y China va... Pues China no tira tanto con su economía, pues al final esto se irá regulando poco a poco y iremos a una menor demanda de consumo. Pese a que se anuncie que es más grande. Ahora también esa circunstancia de que los barcos tengan que hacer una travesía más grande para no pasar por el Mar Rojo y demás para poder llegar, pues también hace que se consuma más petróleo. Pero son, diría yo, casi temas más circunstanciales que no más estructurales como puede ser la economía, ¿no? Entonces, si la economía pensamos que no va a ir tan bien, pues lógicamente el petróleo no subirá de precio. Además, estamos viendo que se establecen medidas artificiales como dejar de producir para mantener artificialmente el precio del petróleo. Es decir, estás intentando contener que el precio del petróleo no baje. Pues Diego Mateos, experto energético, siempre es un placer tenerte con nosotros en Negocios Televisión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, y vamos a fijarnos también en el movimiento que estamos viendo hoy en el crudo. Bueno, como